Los términos antígenos, inmunógenos y aptenos hacen referencia a la respuesta inmunológica adaptativa, ya que se trata de los inductores de tal respuesta. Un antígeno es cualquier molécula que se une a los receptores de los linfocitos T y B, es decir, a los anticuerpos A-B. Inmunógeno es una molécula capaz de generar una respuesta inmunológica, lo que activa adecuadamente los linfocitos T y B. Se considera que una de las principales funciones de la respuesta inmunológica es brindar protección de larga duración contra los agentes infecciosos, la cual se logra únicamente al inducir una respuesta inmunológica adaptativa. Desarrollo. Clasificación de los antígenos. De acuerdo con el autor Cela, los antígenos se clasifican en naturales, artificiales y sintéticos. Los antígenos naturales se encuentran en la naturaleza. Es el caso de los que provienen de microorganismos como los polisacáridos capsulares de Streptococcus. Células animales como grupos sanguíneos A, B, O. Alimentos como proteínas del cacahuate, artrópodos como los ácaros y polens. Los antígenos artificiales son el resultado de la unión de una proteína inmunogénica que se conoce como acreedora, con un apteno. Es decir, un apteno es una sustancia química que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse con la albumina estimula la respuesta inmunitaria. Y los antígenos sintéticos se generan mediante síntesis químicas en el laboratorio, como las vacunas sintéticas. Antígenos timoindependientes y timodependientes. Otra forma de clasificar a los antígenos se basa en su dependencia de linfocitos T para activar linfocitos B, de tal forma que se consideran antígenos timoindependientes y timodependientes. Los antígenos timoindependientes activan los linfocitos B sin la cooperación de los linfocitos T. Los niños que nacen sin timo solo producen anticuerpos contra algunos antígenos microbianos, por lo tanto se les designan como antígenos timoindependientes. Los antígenos timoindependientes inducen respuestas rápidas, pero no generan linfocitos memoria. Los antígenos timoindependientes resisten a la degradación enzimática. Los antígenos timodependientes son proteínas que se activan en linfocitos B foliculares en órganos linfoides secundarios, lo que genera la reacción de centro germinal. Los antígenos timoindependientes se caracterizan por generar linfocitos B de memoria. Los antígenos timodependientes inducen respuestas primarias y secundarias. Autoantígenos, aloantígenos y segnoantígenos. Los antígenos también se clasifican en autoantígenos, aloantígenos y segnoantígenos. Esta clasificación se emplea en el área de la autoinmunidad y en los trasplantes. Los autoantígenos son aquellos que son propios y que por lo tanto no son reconocidos como extraños. Los aloantígenos son antígenos provenientes de la misma especie pero de distinto individuo, por ejemplo, los antígenos de los grupos sanguíneos. Los segnoantígenos provienen de individuos de una especie diferente, como en el caso de trasplante de válvula cardíaca porcina humana. Para que un antígeno pueda inducir una respuesta inmunológica adaptativa, debe tener ciertas características físicas y químicas generales, como su estado nutricional, su fondo genético. Cuando estas condiciones son favorables y los antígenos son capaces de inducir una respuesta inmunológica, se les llama inmunógenos. Las proteínas son los inmunógenos más potentes. Un inmunógeno produce inmunidad. Es una proteína de mayor peso molecular para formar un inmunógeno. Cela acuñó el término inmunógeno y estudió los determinantes antigenéticos o epitopos. Entendiendo como epitopos o determinante antigénico es una porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Son regiones que van a ser reconocidas por el anticuerpo. Por lo general, casi todos los antígenos presentes en la naturaleza y en particular las proteínas se encuentran cargados negativamente y son excelentes inmunógenos. La constitución genética del individuo inmunizado y la edad.
Es probable encontrar dentro de una población variaciones individuales en el reconocimiento de un antígeno que estén genéticamente codificadas. Los genes evolucionan por la presión de los patógenos locales que ejercen sobre ellos. Por ejemplo, los conquistadores europeos acompañados de sus agentes infecciosos en los habitantes de América. Otro factor es la edad. En los extremos de la vida hay alteraciones del sistema inmune adaptativos que disminuyen la respuesta de ciertos antígenos. Dosis y ruta del antígeno. Las rutas más comunes de administración son la vía intravenosa, la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la interperitoneal. La ruta de administración tiene influencia en el tipo de respuesta. Por esta razón, las vacunas se administran de forma parental. Jenner fue el primero en emplear la vacunación para proteger de la viruela. Un siglo después, Louis Pasteur perfeccionó la técnica desarrollada por Jenner y generó vacunas con gérmenes atenuados. Estas vacunas son inmunogénicas y por supuesto incluyen la mayoría de los antígenos del patógeno original, inducen una excelente protección en el individuo vacunado. El primer paso para desarrollar estas vacunas es identificar moléculas del patógeno que inducen respuestas protectoras. Un ejemplo de ello son las alergias, que es la hipersensibilidad, es una respuesta inmunológica exacerbada contra moléculas inocuas de diversos compuestos como polen, alimentos y artrópodos. Uno de los tratamientos de elección es la inmunoterapia con el alergono específico, es decir, el mismo agente infeccioso. Muy bien, pasamos a los anticuerpos. Los anticuerpos son parte esencial de la respuesta inmunológica de los vertebrados. También se les llama inmunoglobinas, debido a que migran en la fracción gamma de los componentes del suero. Los anticuerpos brindan protección específica contra microorganismos con los que un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida de forma natural o artificial. Las funciones biológicas de los anticuerpos son el bloqueo, la neutralización, la oposición, fijación del complemento. Un ejemplo es la transferencia de anticuerpos que realizan las madres a sus hijos durante la lactancia. El sistema inmune está formado por distintas células, entre las cuales se encuentran los linfocitos B, que reconocen al antígeno y producen moléculas llamadas anticuerpos que se unen al antígeno. Los anticuerpos también son reconocidos como inmunoglobinas, que son glicoproteínas que pueden actuar uniéndose directo al antígeno estando presente en la membrana del linfocito B o con las células circulantes. Estructura de los anticuerpos. Los anticuerpos están formados por dos tipos de cadenas polipídicas, que son cadenas pesadas con la denominación H, y las cadenas livianas con denominación L se unen a través de enlaces covalentes. Poseen una región variable y una región constante. La región variable es la encargada de reconocer al antígeno. Destacan dos fragmentos: el fragmento superior, abreviado FAB, que es donde se une el antígeno, y el fragmento inferior, FC, relacionado con la función propia del anticuerpo. Los anticuerpos neutralizan toxinas, bloquean la adherencia de virus y bacterias a sus células blanco, son opositivas, promueven la fagocitosis, fijan el complemento y son mediadores de la citosidad celular. Las cadenas H se dividen en 5 clases que corresponden a los anticuerpos: IgM, IgD, IgG, IgE y IgA. Los anticuerpos son producidos por células plasmáticas, se encuentran en el suero y en las secreciones corporales. Las concentraciones séricas de inmunoglobinas se alteran en pacientes con inmunodeficiencias, enfermedades hepáticas, renales, infecciones agudas y crónicas y varios tipos de cáncer. En la actualidad hay 35 aprobados para su uso clínico y varios se encuentran entre los fármacos más vendidos del mundo. La investigación en esta área producirá una nueva generación de anticuerpos monoclonales terapéuticos con mayor efectividad, seguridad y versatilidad. Conclusión: es muy importante que un individuo desarrolle los anticuerpos, así como los antígenos
e inmunógenos para poderse adaptar y defender del medio ambiente. Muchas gracias. Linda tarde a todos. Under my skin.